Te presento esta aplicación donde tengo un control de pago de empleado. Como puedes ver, yo coloco un nombre, selecciono una categoría, me imprime el sueldo aquí de una vez que tiene. Si por ejemplo cambio de categoría, pongo técnico, me trae el sueldo acá, hago otra selección y me trae el sueldo aquí también. Selecciono uno y le doy a registrar y miren cómo podemos ver aquí ya el resultado ya impreso. Si le doy a cancelar, puedo seguir agregando más. Selecciono una categoría y le doy a registrar. Como pueden ver, no hay descuento, se le aplica un 15% al sueldo sobre los 2000. En este caso solamente tengo este sueldo que es de 3500. También tengo el sueldo de administrativo que pasa de 2500, como si lo registro, también tiene un descuento. También tengo aquí el salir, que me pregunta si quiero salir o no. También, como podrán observar, estamos validando los campos. Si le doy a registrar, el nombre empleado está vacío. Si ponemos un nombre, damos registrar, también nos dice acá que debo seleccionar una categoría. Así que te invito hasta el final de este proyecto, dale like, comparte y continuamos. Bien, empecemos. Vamos a abrir nuestro Visual Studio. En este caso voy a abrir mi Visual Studio 2017 Community. Vamos a crear un nuevo proyecto, en este caso Visual C Sharp Windows Form App, el cual voy a poner pago empleado. Una vez cargado nuestro formulario, vámonos a la parte de herramientas en Tools. Si no lo pueden visualizar, pueden ir aquí a View o Vista si lo tienen en español, e ir a Toolbox. Ok, lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre de mi formulario. Clic derecho, propiedades, y acá en el nombre vamos a ponerle control de pago de empleado. Lo segundo que haré es ejecutar para ver que todo está funcionando bien. Ok, está funcionando. Con esto me he visto errores desde un principio. Verifico que suba bien el proyecto. Vamos a la propiedades del formulario, clic derecho sobre él, propiedades, y vamos a decirle al formulario que cuando inicie se vaya al centro de la pantalla. Pruebo nuevamente y aquí está en el centro. Lo siguiente a realizar es colocar un label. Simplemente clic y clic dentro del formulario. A este label vamos a darle clic derecho en él y en su propiedad test vamos a colocarle el título control de pagos de empleados. Vamos a centrarlo un poco, clic derecho nuevamente y en su propiedad font voy a cambiar, voy a poner negrita y voy a cambiarle un poquito el tamaño. Perfecto. Otro label más, clic derecho y en su propiedad test, fecha de registro. Otro label, que es donde voy a mostrar la fecha, clic derecho y solamente me voy aquí en el name y le vamos a poner LBL fecha y en su propiedad test LBL fecha. Vamos a agregar otro label y en la propiedad test vamos a colocarle nombre empleado. Y voy a agregar también un test box y en su propiedad name txt empleado. Voy a agrandar esto un poco más
Ok, está bien. Voy a agregar otro label. Y en la propiedad name, perdón, y en la propiedad text, categoría. Y aquí vamos a colocarle un combo box. Y en la propiedad del mismo vamos a colocarle COB categoría. Vamos a alinearlo, lo selecciono todo. Voy a elegir otro label, voy a copiar y voy a pegar. Y a este label vamos a su propiedad text y le voy a colocar sueldo. Y otro label más, vamos a copiar este mismo y a pegarlo. Clic derecho en su propiedad, lo voy a dejar en blanco y lo voy a colocar acá LBL sueldo. Bueno, le voy a poner el mismo nombre acá en el test. Lo siguiente que haré es agregar dos botones. A este botón en la propiedad vamos a ponerle registrar. Y en su propiedad name, btn, registrar. Y al siguiente botón, lo mismo en su propiedad name, btn, limpiar. Y en la propiedad text, cancelar. Lo siguiente a agregar es un list view. En su propiedad name le voy a colocar, y en su propiedad name vamos a colocarle lb registrar. Y voy a copiar otro botón y en su propiedad name, btn, salir. Y en el name, salir. En el list view vamos a colocarle también las columnas. Acá vamos a ponerle que sea de detalle y vamos a editar la columna. La primera columna que voy a agregar, nombre del empleado. Otra columna que vamos a agregar, categoría. La siguiente columna, sueldo. Y la otra columna, descuento. Y por último, neto. Vamos a alinear un poco. Nombre del empleado, la categoría, el sueldo, descuento y neto. Vamos a subir esto un poquito más hacia arriba. Suscríbanse al canal,
Cualquier comentario que ustedes tengan, déjenmelo ahí abajo. Esto de todo, vamos a aprender todo. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona, cómo va quedando. Tenemos que centrar un poco acá. Ejecuto nuevamente. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Bueno, ahora a este diseño lo que vamos a hacer es ponerle código. Lo siguiente que haremos ya en el combo box, vamos a la flechita y vamos a editar los ítems. El primero que vamos a colocar, jefe. Segundo, administrativo. Tercero, técnico. Y un cuarto, operario. Si ejecuto, podemos visualizar. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a colocar código a nuestro formulario. Vamos a darle doble clic sobre él para cuando el formulario suba me muestre la fecha. Doble clic sobre él y acá le vamos a poner lbfecha.text. Va a ser igual a la clase daytime.today.toShort dayString. Si ejecutamos, podemos visualizar la fecha actual. Volvemos al formulario, vamos a hacer clic en el botón registrar, doble clic, y aquí dentro vamos a capturar los valores. Voy a poner un comentario. Voy a declarar una variable tipo string llamada empleado, que va a ser igual al txt empleado.text. Otra variable tipo string llamada categoría, que va a ser igual a cov categoría.text. A mí siempre me encanta hacer las validaciones de los datos antes de hacer la capturación. Entonces vamos a hacer acá un comentario, validar. Entonces, en mi formulario yo voy a crear algo que se llama error provider. Lo arrastro y lo dejo caer acá. Clic derecho en él, propiedades, y voy a colocar el nombre acá, error p. Entonces ya aquí en mi código yo voy a preguntar si txt empleado.text es igual a string.empty. Si es igual a vacío, entonces mi error provider, que es mi error p.set, yo le voy a pasar como parámetro mi txt empleado, coma, y acá le voy a pasar el error que quiero mostrar, y voy a colocar el nombre del empleado está vacío. Voy a llevar el foco allá, txt empleado.foco, y lo voy a sacar del sistema con un return. De lo contrario, si no está vacío, voy a decir que error provider.clear. Igual vamos a validar. Voy a copiar para hacerlo más rápido. Voy a validar lo que es el cov categoría.text. Si es igual a vacío, le vamos a poner acá cov categoría, que es el campo donde yo quiero que muestre el error, y en el mensaje de error le vamos a colocar
debe seleccionar una categoría. Y el foco también lo vamos a enviar allá. COB categoría. Si quieren podemos probar para que vean. Si lo dejamos vacío, le damos clic, el nombre del empleado está vacío. Ok, si doy a registrar de nuevo, me dice debe seleccionar una categoría. Muy bien. Otra de las cosas que quiero hacer también es que cuando mi formulario arranque, inicie, para decirlo así, vamos a poner el COB categoría.text, que va a ser igual seleccionen una categoría. Si inicio nuevamente, perfecto. Una vez realizada mi validación, vamos acá a colocar un rayo. Validaciones y lo finalizo aquí. Con esto venimos acá y recogemos el código. Ya validamos, ya estamos capturando los datos. Entonces un comentario, realizar los cálculos. Aquí arriba voy a colocar una variable global de tipo doble y la voy a llamar sueldo. Voy a declarar otra variable doble llamada descuento. Entonces voy a preguntar si sueldo es mayor a 2000, descuento va a ser igual a sueldo por el 12.5%, que decimos 12.5 entre 100 para que me dé el cálculo. Voy a declarar una variable de tipo doble llamada saldo neto, que va a ser igual al sueldo menos el descuento. Este error que está acá, lo que pasa es que tenemos que definir acá la variable, la voy a inicializar en 0 para que se vaya el error. Lo que estamos haciendo aquí es que el empleado que pase de los 2000 pesos le vamos a cobrar le vamos a hacer un descuento de 12.5%. Entonces luego vamos a imprimir los resultados. Y el resultado lo voy a imprimir. Vamos a llamar a la clase listViewItem y le vamos a colocar acá una lista que va a ser igual a new listViewItem y le vamos a pasar por acá el nombre del empleado. Entonces mi lista punto subitem punto add categoría. El próximo punto subitem punto add el sueldo punto toString, y como es moneda vamos a ponerle acá el símbolo de la C. El próximo que imprimimos list.subitem.add el sueldo neto .toString, también para moneda. Entonces todo esto lo vamos a enviar a nuestro listView
registrar punto item punto add y le vamos a mandar la lista. ¿Qué nos queda por hacer? Nos falta que cuando nosotros seleccionemos una categoría, cuando yo seleccione una categoría, inmediatamente me traiga el sueldo acá. Para esto vámonos a nuestro control box, clic derecho sobre él, nos vamos a las propiedades y aquí en las propiedades vámonos a lo que son los eventos y acá no es select in the chain, doble clic sobre él. Si COV categoría punto text es igual a jefe, decimos que el sueldo será igual a 3500. Voy a copiar y pego. Aquí sería administrativo y el sueldo sería de 2500. Pego nuevamente y si es técnico, el sueldo sería de 1700. Y por último, si es operario, el sueldo sería de 1000. Una vez ya tengamos el resultado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a enviar sueldo obtenido a la impresión. Decimos entonces lb sueldo punto text va a ser igual a sueldo, pero esto como ya este sueldo es una variable doble, tenemos que convertirlo a string y le ponemos la C para que ven que nos coloque el símbolo de moneda. Vamos a probarlo para ver cómo vamos. Voy a seleccionar jefe, miren acá 3500, administrativo 2500, técnico 1700, operario 1000. Si por ejemplo venimos acá Carlos Tejada y decimos que es el jefe, le damos a registrar, tenemos acá el empleado, el jefe, el sueldo, el descuento, nos falta el neto para imprimirlo. Volvamos a nuestro código. Aquí nos faltan datos. Tengo el sueldo, tengo el neto, pero me falta el descuento. Punto subitem, punto add, descuento. Punto toString, ya que tenemos que convertirlo a string. Voy a probar de nuevo. Selecciono el jefe, ya me lo trae acá, le doy a registrar. Carlos Tejada, jefe, el sueldo 3500, un descuento de 437 que es un 12.5% y este es el neto a pagar. Podemos registrar otro y decimos José Tejada, administrativo 2500, le damos a registrar. Pueden observar el descuento y el salario neto. Si colocamos Jairo Tejada y colocamos acá que es un técnico, lo registramos, como pueden observar. Vamos a seguir programando los códigos. Vamos a trabajar el botón cancelar, doble clic sobre él y aquí vamos a decirle al COV categoría punto text va a ser igual a esto que copiamos aquí arriba. Bueno, yo lo puedo copiar completo y lo voy a pasar por aquí. También txt empleado.clear
y el foco txt empleado.foco para que el cursor vuelva a retornar ya de nuevamente. Muy bien. El siguiente es el botón salir. Vamos a crear un dialog resort llamado R, que va a ser igual a mexaxbox.show, donde le vamos a pasar por parámetro está seguro de salir. Y como título, pago empleado. Voy a bajar y voy a pasar un mexa button punto sí o no y un botón con un icono de pregunta. Entonces aquí voy a preguntar si R es igual a dialogresort.yes. Le vamos a decir que nos saque del formulario. This.close. De lo contrario, lo que vamos a hacer es que vamos a enviar el botón de cancelar para que retorne y me limpie todo. Vamos a eliminar esto aquí y esto. Vamos a probar que todo funcione bien. Ejecutamos, pruebo mi validación, me dice no, mira, el nombre del empleado está vacío. Vamos a colocar Carlos Tejada. Voy a registrar nuevamente. Aquí tenemos un error porque él me está enviando, seleccione una categoría, no debería llegar porque estamos validando los campos en blanco y como él no está en blanco encontró un nombre, me lo está enviando. Vamos a salir y vamos a verificar esa parte. Vámonos a las validaciones. Acá en el campo validaciones, aquí vamos a agregarle en la categoría, solamente está validando si está vacío. Vamos a decirle o cov categoría punto text es igual a esto que está acá. Voy a ejecutar nuevamente. Carlos Tejada. Me dice aquí, miren, ya aquí estamos validando. Debe seleccionar una categoría. Es lo mismo también que si lo borramos y vuelvo otra vez a registrar. Me dice, no, mira, debe seleccionar una categoría. Ahora sí estamos validando bien. Acá, como pueden ver, el sueldo, si lo doy a registrar, ahora sí, Carlos Tejada, jefe, el sueldo, el descuento y el salario neto. Si le damos a cancelar, podemos agregar otra persona más, Jairo Tejada. Selecciono que técnico y le doy a registrar. Muy bien, si le doy a salir, muy bien. Nada, yo espero que les haya gustado mucho mi video. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Y nada, vamos a seguir haciendo ejercicios básicos con C#. Gracias.